Don Carlos, don Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer tenerlos hoy en esta programación especial de Conexión. Rich, un abrazo grande para ti, para Sergio, para Jorge también está, ¿no? Vanessa, también el profesor Juan José Peláez, don Hugo y don Marino no trabajan los sábados, ¿no? Entonces, abrazo grande para ellos, que sigan descansando. Evidentemente estamos acostumbrados a hacer los sábados, entonces no nos extraña estar a esta hora precisamente en Conexión. Los temas son muy interesantes, ¿no? Porque vienen dos partidos muy importantes de cara a la fase de clasificación de la Copa del Mundo y bueno, nuestros nueves que brillan evidentemente, ¿no? También con posibilidades de quién los conecta, que eso es muy importante, ¿no? A veces uno se fija en que el 9 tiene que resolver, pero quién le lleva la pelota, quién conduce, cómo se dan las alternativas por los extremos, todos son temas absolutamente interesantes. Don Sergio Galván, un saludo muy especial. Hoy le hicimos un programa a su medida. Gracias, Richie. Un saludo para ti, para Carlos, Vane, el profe, Jorge y los amables televidentes. Sí, vamos, como dijiste, ¿no? Un programa especial y hacer un balance de lo que ha sido la selección, puntualmente los goleadores en la posición de centro delantero y lo que llevamos a nuestra liga, ¿no? Me parece un ejercicio interesante para ir mostrando, ¿no? Lo que ha sido nuestro fútbol hasta este momento. Sí, vamos vinculando también al profesor Juan José Peláez, a Vanessa, a don Jorge, que está hoy con nosotros en esta programación especial de Conexión. Profesor Peláez, yo quiero preguntarle así de arranque, ¿es tan determinante hoy el 9 en la selección colombiana de fútbol de acuerdo a lo que hemos visto en este arranque de la eliminatoria de la Copa del Mundo? ¿Qué tal, Richie, compañeros? Muy buen sábado para todos ustedes. A ver, se han ganado títulos con un buen 9 y un buen arquero. Sí, es muy importante, pero cada vez el fútbol requiere de más funcionalidad, de jugadores que no siendo 9 lleguen a posición de 9. De que siendo 9 lleguen a posición de punteros o de volantes. Yo creo que esto se ha diversificado, pero esa posición todavía en el fútbol de hoy sigue siendo un referente importante para armar los 11 titulares. Sí, le quería preguntar también a Vanessa, que le gusta mucho el tema de la táctica. Vanessa, hoy el 9 en la selección colombiana de fútbol es tan determinante, es tan influyente. Yo he venido diciendo, el 9 de la selección Colombia es un hombre que va muy bien por banda. ¿Qué piensa usted sobre ese tema? Hola Rich, un abrazo para todos los compañeros, para los televidentes, feliz sábado. Y ya que usted ahorita mencionaba las elecciones también que tenemos en nuestro país, pues también las vamos a tener en Conexión, así que esa es la invitación para que participen con nosotros. De una vez le meto la cuñita a Richie para que también voten con nosotros por algunas de las categorías que vamos a tener. Pero ya hablando de nuestra selección Colombia, Richie, pues me parece que la forma de jugar del profesor Lorenzo va muy de la mano de lo que comentaba el profesor Juan José Peláez. Si bien hay especialistas, hay jugadores que son especialistas y que a mí todavía me hacen muchísima falta, también entiendo cómo ha evolucionado el fútbol y lo que tienen que evolucionar los jugadores siendo un poco más completos, cumpliendo más que posiciones, lo que hemos hablado nosotros, roles. Entonces ese especialista como 9, cazador de área, que siempre está esperando que llegue el balón, de pronto ya no existe tanto. El profesor lo que pretende es que sean muchos más los jugadores que tengan esa opción de gol. Lo que siento yo es que todavía esa forma no se ha encajado, no se ha engranado, mejor también, y todavía nos hace falta que tengan más confianza jugadores como quizás Luis Díaz, que puede llegar a gol, pero que está cumpliendo unas responsabilidades que no le permiten estar tanto en el área, sino empezar desde más atrás. Entonces, creo que la forma del profe Lorenzo no es con un 9-9-9 especializado, cumpliendo esa función, cumpliendo ese rol, sino jugadores más completos. Bueno, ya la producción nos había anticipado una pregunta que quiero que ratifiquemos para que la gente pueda pensar, para que los panelistas también puedan exponer sus argumentos. ¿Quién debería ser el 9 titular de la selección colombiana de fútbol? Y le pregunto a don Jorge Barraza. Hay un jugador, y vamos de una vez a proponer a algunos hombres que están levantando la mano diciendo, yo puedo ser ese 9, yo tengo por qué ser ese 9, estoy marcando goles, quiero volver a la selección Colombia. Caso específico, Jorge, Miguel Ángel Borja, hoy goleador de River Plate. ¿Cómo vas, Ricardo? Bueno, un abrazo para vos, para todos los compañeros. Primero quiero contestar la pregunta anterior. El 9 es importante si mete goles.
Si no la mete, no lo es. Y el 9, como el arquero, en el fútbol moderno ya no son una isla, como eran antiguamente, ¿no? Un 9 metido dentro del área que no se movía de ahí. El arquero que atajaba y nada más. Hoy los dos puestos son una 11ª parte del equipo, participan de todo el juego. Ahora me preguntan, ¿quién debería ser el 9? A uno no le gusta ser irrespetuoso y decirle al técnico, el 9 tiene que ser tal. Pero hay una realidad, ¿no? Borja está muy bien con el gol, está muy bien físicamente. Es un jugador importante en un club que es el que más gana en el fútbol argentino, que es el fútbol campeón del mundo, ¿no? Y la mete muy seguido. Ayer Olé hizo una encuesta para los hinchas de River. ¿Quién debe ser el 9 de River? ¿Borja o Rondón? Que también anda bien Rondón, ¿eh? Buen presente en la selección venezolana. El 82% votó Borja. Y Borja es un tipo, está en el gol. En la fatídica selección colombiana de fútbol, por lo menos no con la claridad que todos anhelamos, quisiéramos realmente. Y por eso, más allá de la ausencia de un gran 9, lo que tiene Colombia es la ausencia de gol. Porque, digamos, por ejemplo, River no depende de si Borja o Salomón Rondón hacen un gol, ¿cierto? Por ejemplo, River depende de sus volantes en primera línea, el volante en segunda línea, que marcan gol. A veces la pelota quieta es un fundamento muy importante. Hace rato, por ejemplo, nosotros en el juego aéreo, selección colombiana de fútbol, no tenemos eso. Entonces, hay que encontrar algunas variantes, algunas variables que le puedan dar a Colombia esa posibilidad y no depender únicamente del 9. Si el 9 es un jugador muy importante, el 9 nunca va a desaparecer. Erling Haaland, Lewandowski, Lautaro Martínez, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos esa posibilidad que en el ámbito internacional gozan ellos. Entonces, tenemos que echar mano de situaciones y posibilidades a través de las cuales podamos llegar al gol sin depender única y exclusivamente del 9. Profe, habría que pensar en que Borja se acomodaría a la selección colombiana de fútbol, que se podría acomodar a la selección colombiana a su estilo, que él se acomode o que la selección tendría que cambiar formas para poder sacar provecho de lo que es Borja hoy como goleador. A ver, Richie, yo creo que Borja puede entrar dentro de la selección. Yo no sé si como titular, pero es una incorporación importante. Ya ha estado ahí, ya ha hecho goles en selección. Pero lo que dice Carlos y lo que dice algún compañero, es decir, el fútbol de hoy, el último gran caso de esto me parece que es Benzema. Benzema no fue el gran goleador, pero sí es un jugador que dentro del equipo generaba situaciones de gol. Quién hiciera el gol no importa. En el fútbol de hoy la labor de equipo es fundamental. La rotación, el intercambio posicional arriba, los que ascienden y descienden de arriba y de los volantes. Hoy es una construcción de espacios constante porque el fútbol se cerró, ¿cierto? Si llegáramos a depender de un 9, ese sí sería un problema. Si llegáramos a depender de un 9 para hacer goles, ese sí sería un terrible problema. Y Colombia, para mí lo que debe hacer Colombia es recuperar la idea futbolística, es recuperar el juego. Y yo creo que por ahí va a recuperar los goles, ¿cierto? Porque Colombia en los últimos partidos, en mi opinión, anduvo por otras ideas y no sé si el técnico quedó muy satisfecho con ellas. Sí, Vanessa. Richie, lo que pasa es que en River se cambia mucho o se ha modificado mucho el sistema. Por ejemplo, 4-2-3-1, en donde los mediocampistas son muy protagonistas, en donde está la competencia, por ejemplo, de Borja con Rondón, lo que nos comentaba Jorge. Y es más, a pesar de que Miguel Ángel Borja no es el titular, ha tenido momentos, pero en cuanto a promedio de gol está incluso por encima de Rondón, y por eso la gente hoy por hoy habla de esa efectividad, que es un jugador que, a pesar de
de que es un equipo que está más dentro de su dibujo táctico, enfocado en el mediocampo, en los mediocampistas, que puedan, como decía Carlitos, surtir un poco más en esa fase ofensiva, generar un poco más, también está más cómodo, porque entonces en esa generación le queda el balón muchísimo más fácil a Borja y está bien perfilado y además ya tiene esa buena comunicación. Entonces hablamos de que por promedio de gol en Argentina está mucho mejor Miguel Ángel Borja, que también con el mediocampo que se juega con Colombia, que se predomina tanto, también me parece que podría estar allí. Y además que el técnico de Michelis, como les digo, mueve mucho a sus fichas, entonces eso también le viene bien a un jugador como Borja, porque se puede adaptar mucho más a cualquier situación de juego. Bueno, ahora quiero que me resuelvan una inquietud, ustedes que saben y que conocen y que han visto todo el desarrollo de Selección Colombia. El 9 de Selección Colombia hoy por hoy, el 9 que es Santos Borré, no juega de 9, juega tirado a banda. Colombia no tiene un 9 fijo determinado, ¿no? Como ese que uno siempre está acostumbrado a ver. Borja, por ejemplo, que no es un jugador que diga, este es el que más se sacrifica, el que más corre, el que más se tira una banda, el que te puede hacer una... Entiendo la funcionalidad, entiendo los roles de los delanteros de la actualidad, todo eso lo entiendo y lo reconozco y lo valoro. Pero finalmente, el que sea el 9 de la Selección Colombia, lo van a medir es por las situaciones que tenga y que meta y los goles, no por el trabajo que hace por banda, para que... ¿Me explico lo que te quiero? Ese 9, Sergio, yo lo entiendo como el 9 que todos estamos acostumbrados a ver, un 9 que genere posibilidades. El centro delantero. El centro delantero, pero el 9 en Selección Colombia no es ese 9. El 9 en Selección Colombia es un hombre que se va a la banda y que juegas de banda. O sea, sí, en la mayoría de los partidos lo hemos visto así. Es más, Luis Díaz, sin ser 9, ha tenido más chance que Borré. Lo que pasa es que nos acostumbramos a ver al Borré retrocediendo algunos metros, contribuyendo en marca, al Borré por un costado, abriendo la cancha, partícipe. Pero si yo soy volante en primera línea, o soy volante en segunda línea, o soy extremo, y no tengo una referencia, ¿cierto?, en el área, ¿a quién le lanzo la pelota? ¿A quién tengo la posibilidad de construir? Eso es muy complicado. Eso le pasó a Luis Díaz, claro. Carlitos. Entonces, Colombia... Llegaba a profundidad y solo. Sí, de acuerdo. Por eso es que Luis Díaz le toca meterse ahí, en ese espacio, porque es que la profundidad la determina no la pelota, la profundidad la determinan los hombres y en dónde están ubicados. Entonces, insisto, llámese la era Lorenzo, la era Pekerman, el que venga en el futuro, ¿cierto? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que el 9 juegue donde es la posición, porque entonces ¿cuándo vamos a ser profundo y cuándo vamos a llegar al área? Por eso es que creo que nos está costando demasiado el gol. Valoramos lo de Borré, claro, que quita la pelota, claro, que barre, que tiene sacrificio, pero el 9 tiene que jugar donde es. Profe. Sí, lo que dice Carlitos y lo que dijo el goleador, ¿verdad? Sí, Borré jugó por fuera a Richie, pero no me parece que le haya ido bien, ni a él ni a la selección. Borré se rebeló y se tiró para adentro, como Arias, que lo empezaban poniendo por el lado izquierdo, y después él volvió a la derecha, acuérdense, en el segundo tiempo contra Uruguay. Entonces me parece, a ver, el 9 parte de la posición de número 9, pero no se queda allí, no se queda estacionado, porque hay que crear espacios, es una función del 9 de hoy. Sí, tiene que hacer goles, pero tiene que crear espacios, tiene que hacer presión, porque hace parte de un colectivo. Si por ahí derecho es goleador, bienvenido sea y le echamos la bendición. Pero si por ahí, con crear espacios, con mostrar otras cosas y generar esas posibilidades de gol para que otros lo hagan, y ganamos, y ganó la selección sin el 9, bienvenido sea y le echamos la bendición, pero son alternativas que el técnico tiene que manejar, ¿cierto? Yo hablo de la idea, Richie, porque me parece que tuvimos una idea hasta antes de Uruguay, con Ecuador tuvimos otra idea, y me parece que en esa otra idea hubo cosas que no fueron congruentes, con lo que nosotros veníamos mostrando, ¿cierto? Sí. Jorge, ¿cómo dimensionamos, ya vamos a ir con Jorge, Vanessa, ¿cómo dimensionamos al Borja de hoy, ese Borja goleador que va por dentro, que necesita ser asistido continuamente para poder ser efectivo en la Selección Colombia en su estilo de hoy?
Richie, yo creo que el tema es que nosotros estamos hablando desde lo que quisiéramos que tuviera la Selección Colombia, por eso nosotros ahora hablábamos de ese plan B que de pronto no lo vemos. Y como lo decía también Galván, es que al goleador se le marca o se le define es por eso, por la cantidad de goles y por la efectividad. Y creo que este paso que intenta dar el profesor Lorenzo es no depender solamente de un jugador, volvemos a decirlo, y creo que de pronto ahí, en medio de que sí se juega con muchos mediocampistas, en donde todos tienen esa posibilidad y esos roles de llegar a gol, como pasa en River Plate, pero me parece que todavía falta ajustar esa posibilidad de que Borja aparezca como ese centrodelantero que está en el área, como le pasa en River. Pero lo que digo es que podríamos tener ese plan B, por eso insisto con el plan B, porque siento que Colombia hoy solo tiene ese plan A y que podría tener esas variantes de sorprender al rival, porque a Colombia ya lo están conociendo también las otras selecciones de Sudamérica y entienden que no juega con ese 9 de área. Entonces, ¿por qué no también sorprender al rival y tener esa nueva opción de tener jugadores como Borja, como Preciado, como el Cucho Hernández, como John Córdoba, donde sí se utilice al 9 como realmente lo que es? Sí, le pregunta a Jorge que ve más continuamente a Borja, que ve no solo los pedazos de partidos que muchas veces nos llegan a nosotros, ¿no? Sino que lo ve continuamente, conoce el ambiente, sabe cómo trabaja. ¿Cómo dimensionar ese Borja de hoy en el estilo y en la idea de la Selección Colombia de hoy? Bueno, todos los compañeros dijeron cosas muy interesantes. Borja usufructúa el muy buen fútbol que tiene River. River tiene 4 o 5 volantes, todos de buen pie, todos con creatividad. Entonces, él usufructúa esto, ¿no? Incluso las subidas de los laterales. El otro día contra Independiente, el lateral derecho subió cantidad de veces, le sirvió el segundo gol. Y bueno, eso lo usufructúa. Eso por un lado. Él hace muy bien la última puntada. Yo estoy de acuerdo en que el fútbol moderno exige que todos sean una parte ABA del equipo, que no se juegue en función de un goleador, sino en función, voy a redundar, en función del funcionamiento del equipo. Eso está bárbaro. Pero también hay una realidad. Hay jugadores que tienen gol y jugadores que no tienen gol. Yo digo que el jugador colombiano, en líneas generales, no siente el gol. El gol no es una cosa que llega porque uno le pega bien a la pelota, porque tiene buena colocación, porque tiene olfato. El gol hay que sentirlo, hay que amarlo, hay que buscarlo casi con obstinación, con desesperación, como hace... El mejor ejemplo de todo esto es Haaland. Yo digo, busca el gol con desesperación, por eso le llega el gol. Ahora bien, si nosotros tenemos un buen funcionamiento, pero los jugadores que forman parte de ese circuito no la meten, bueno, tenemos que buscar otro tipo de argumento. Tenemos que buscar jugadores que sí hagan goles. Por eso dije, yo no digo, Borja tiene que ser el 9 de Colombia, pero puede ser un jugador importante, en esa última puntada. No tengamos duda, si Borja estaba contra Uruguay, ese partido se gana. Capaz que se gana el de Ecuador también, ¿no? Entonces, en fin, eso lo tiene Borja que no tienen otros jugadores colombianos. Bueno, estamos hablando hoy del 9. ¿Quién debe ser el 9 de la Selección colombiana de fútbol? Y hay otras alternativas, ¿no? Porque no solo es Borja. Colombia tiene otras alternativas y nosotros con la producción, oiga, volvemos a tocar el tema de un jugador como John Córdoba. John Córdoba es tal vez uno de los jugadores colombianos de mayor producción goleador. Y si bien es cierto, pueden cumplir o aportar otras funciones en la selección, pero básicamente es por su producción goleadora. Básicamente es porque son los que terminan definiendo, en la mayoría de los casos, las jugadas que genera su equipo. Entonces yo veo que cuando llegan a selección estos jugadores, esa función
por los que son llamados a la selección, se desvirtúa, cambia un poco. No, ¿sí? se trastoca. Se trastoca y bueno, al final no tenemos un jugador que ni aporta, ¿cierto?, desde la banda, como son utilizados a veces, ni tampoco donde más lo necesita la selección, que es dentro del área, es definiendo las jugadas. Entonces me parece que ahí hay que ser más claro. Digamos, si vamos a querer tener jugadores, bueno, buscamos delanteros, ¿cierto?, que se tiren por banda y que caigan al área. O nos definimos y decimos, no, yo quiero tener un delantero que sea el que me defina la mayor cantidad de jugadas. Porque si no, al final no hace ni una ni la otra cosa bien. Entonces me parece que ahí es donde hay que dar mayor claridad a la selección. Sí, Vanessa me levanta la mano y después el profesor Juan José Peláez. Richie, y es como para hacerle el centro al profe Juan José Peláez, porque aquí estamos hablando todos desde un deseo, desde lo que están produciendo nuestros jugadores por el mundo, porque es que estamos teniendo un abanico de posibilidades de delanteros que marcan y que son efectivos y que tienen buen promedio de gol en sus diferentes ligas en el mundo. Ahora bien, nosotros decimos que la Selección Colombia juega una forma en donde no depende de ese centro delantero, en donde no existe esa figura y ese rol como 9 como tal. Entonces, profe, aquí será que, obviamente muy respetuosamente con el profe Lorenzo, que es el estratega de nuestra Selección Colombia, y a quien siempre le deseamos que le vaya muy bien, pero aquí la decisión del entrenador, más allá de un gusto o de querer que la selección juegue de una forma, y si de pronto no se cuentan con los jugadores para ese estilo, pero si tienes jugadores para también jugar y tener esa forma de tener ese centro delantero, ahí que se hace, profe, porque nos podemos desgastar de pronto muchísimos partidos sin sumar o sin marcar muchos goles de la forma que quiere el profe Lorenzo, teniendo la otra ahí. Porque llamamos a John Córdoba, llamamos a Casierra, pero no los ponemos ni siquiera en el banco. Entonces deja esa inquietud. Sí. ¿Es más importante la forma del técnico o lo que tenemos nosotros en Colombia? Si hay algo, Vanessa, compañeros, que tiene este deporte, es que este deporte es muy generoso. Este deporte permite los enanos, los altos, los zurdos, los derechos, los zurdos. Alguien dijo por ahí que los especialistas estaban muriendo. Yo no creo en eso. La idea no es enfrentar a Borja con Borré. La idea es entender que este juego tiene espacio para Borré y para Borja. Porque este es un juego circunstancial, este es un juego que refleja el relativismo de la vida. Y el relativismo tiene que ver con los espacios y con los no espacios. Cuando no hay espacio se necesita mucha movilidad y desmarcación, rotación, entrar y salir. Cuando hay espacios, los especialistas tienen a sus anchas todo para hacer. Entonces Borja es un especialista. Yo no voy a meter a Borja como puntero derecho ni como puntero izquierdo porque yo mismo me estoy clavando la espada. Borja es un killer dentro del área y habrá partidos donde ese jugador es fundamental, como dice Vanessa. Esto es muy relativo. Entonces ahí es donde el entrenador tiene que descifrar estratégicamente cuál es el 9 que necesito, pero no cerrarse a una sola alternativa, porque el fútbol no es una constante. Sí, es una constante, pero de variables. Es una constante de diferentes cambios, es relativo. Entonces los dos caben y no hay que enfrentarlos porque los dos son distintos. Pero qué bueno tener jugadores distintos porque vamos a tener partidos distintos. Entonces vamos a tener los recursos necesarios, hay que utilizarlos. Sí. Sorpresa. Sorpresa. Parece ser no un tema de nombres, ¿no? No solo de nombres, Jorge, en Selección Colombia, porque veíamos a Córdoba, insisto, lo trajeron, lo acercaron, lo mandaron a la tribuna y no lo vimos, ¿no? No lo vimos. Ricardo, yo digo que en función de la modernidad del fútbol, que es todo un engranaje donde participan el arquero y el 9 también, el 9 tipo poste que estaba en el área, eso ya no existe más. Y el arquero que estaba pegado a la raya del arco, tampoco existe más. Ahora bien, no desacreditemos el área. Yo les pregunto, Colombia ganó un partido
que fue a Venezuela, 1-0. ¿Quién hizo el gol? Borré. ¿Dónde lo hizo? ¿Dónde hizo el gol? En el punto del penal. O sea, es bárbaro que venga de afuera, que no esté en el área, sino que entre al área, que participe del juego del grupo, todo bárbaro. Pero el área, viejo, ahí tenemos que estar. Ahí ganó Colombia su único partido en esta eliminatoria. Cuando Borré estuvo en el punto del penal, hizo un gol. Y sirvió para ganar 3 puntos. Entonces, yo creo que para lo que quiere Lorenzo, tal vez Borré es más indicado. Pero Borja tiene más gol que Borré. Entonces, y yo lo que digo que a lo mejor pueden jugar juntos. Borré es un segundo delantero. No es para estar metido ahí adentro. Sí. Por ejemplo, mucho se habla de los 9 efectivos en Selección Colombia. Sí. Santos Borré es un 9, pero pues que no ha sido tan efectivo con goles en Selección Colombia. Esa es una realidad. Creo que lleva, no sé, hace poco marcó sus primeros goles con Selección Colombia, después de mucho tiempo, después de sumar muchos minutos. Miguel Ángel Borja es un goleador que ha tenido diferentes etapas en Selección Colombia. Que fue goleador en una época. Sí, goleador con 3 goles, ¿no? Goleador con 3 goles. Muriel, que era bárbaro en Italia, en Selección Colombia tuvo muchos problemas, muchísimos problemas, tantos y tantos problemas. Hubo un goleador, por ejemplo, ¿no? Un goleador, el Cucho Hernández, que quiero que miremos el caso del Cucho Hernández, que no ha tenido tantas posibilidades. Pero cuando llegó a selección, entró marcando goles en Selección Colombia. Es de los pocos que se ha dado el lujo de llegar a una Selección Colombia. Un funcionamiento y una movilidad de tus jugadores. Porque nosotros hablamos, por ejemplo, el caso de Luis Díaz. No, cómo lo hace en el Liverpool y cómo lo hace en la selección. Y por supuesto que hay una grandísima diferencia, ¿cierto? Porque el Liverpool tiene otros intérpretes, tiene otro funcionamiento, tiene unos movimientos ya prácticamente automatizados que le facilitan y le favorecen a Luis Díaz que pueda explotar todo su potencial futbolístico. Pero Colombia no tiene eso y muchas veces queremos ver eso en selección, queremos ver a ese Luis Díaz en selección y no lo vemos. Entonces me parece que ahí hay hasta una cierta confusión, ¿sí? De decir, bueno, de los delanteros que han venido jugando en selección, ¿quién es el que más gol tiene? ¿Lucho Díaz, Borré o John Arias, pongámosles, ¿sí? Por decir, ¿quién tiene más gol de esos 3? Diría uno por carrera, diría uno Santos Borré. Sí. No, por carrera, digo. Por carrera. Diría, es el mayor. Sí. Y el que más llega es Luis Díaz, porque Borré está tirado y no tiene esa capacidad de decir, muy tirado a la banda y llegar. ¿Podría moverse? Sí, los delanteros de hoy en todas las épocas había que moverse, más o menos, pero había que moverse, si no era imposible aprovechar un espacio. El tema, digo que me parece que se está confundiendo algunos roles. Y eso no le da el mejor rendimiento a cada jugador. Es simpático, pero mire, el tema de Selección Colombia, para ir cerrando, porque vamos a ir a la primera pausa, ha sido muy simpático. Porque en la época, por ejemplo, de Reinaldo Rueda, utilizamos todos los 9 como 9 y no marcamos y tuvimos una racha negativa, nos quedamos por fuera del Mundial. Hoy no utilizamos los 9, teniendo 9 no los utilizamos como lo habitual, ¿no? Como lo normal, donde tiene que ser. Y seguimos teniendo el mismo problema. Porque también, cuando uno dice cuántos goles ha marcado Colombia, cómo han llegado esos goles, quiénes han marcado esos goles, uno dice, venga, los 9 siguen todavía faltando y siguen sin ser tan determinantes en nuestras selecciones Colombia. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Una cortita. Una cortica. Jorge, hágale. Cortica. Muy cortita. Ahora se le empezó a pegar a Luis Díaz. Para mí, injustamente, un jugador sensacional. Ahora, hay una cosa, ustedes miren, y ojalá que la producción nos ayude un poco. ¿Desde dónde arranca las jugadas Luis Díaz? 40, 45 metros del arco. Así es difícil llegar y meter gol.
Claro. En 40 metros alguien te interrumpe, alguien te corta la jugada. Por eso no hace goles. Sí, esa es otra realidad, ¿no? Esa es otra realidad y ese es otro tema seguramente que vamos a abordar en nuestros programas, en nuestra conexión. Bueno, vamos a hacer la pausa y después alguien tocó el tema del 9, del falso 9, del mediapunta. Vamos a hablar sobre ese tema en segundos aquí en nuestra conexión, en este especial de hoy sábado, un día antes de nuestra fiesta de las elecciones en Colombia. ¿Cierto? Lo que... El estilo, la impronta que le quiere dar el profe Lorenzo a la selección, no sé, yo veo jugadores más del corte de Yasser Asprilla, del mismo Carrascal, que otro jugador similar a James. Sí. Digo, por lo que él pretende, ¿no? Que juegue esta selección. ¿Que puede en algún momento volver a ser convocado? Sí, por supuesto. Pero no me parece que sea algo prioritario hoy por hoy. Hoy por hoy no, entonces respondiendo así a la pregunta de producción. Sí, se ha ido alejando Juanfer Quintero de una posibilidad real, de ser una posibilidad, de ser una gran solución en la selección Colombia. Profe Vanessa. A ver, esta es una eliminatoria larga, Richie, y sobre el futuro no podemos... A ver, determinar todavía realidades, pero me parece que en este momento no. Juanfer es un muy buen jugador. Los técnicos hoy utilizan jugadores que en el inicio tienen que ir a arrasar, tienen que ir físicamente, ir a presionar, ir a guapear y meterle presión, y Juanfer no está para eso. Juanfer está para ciertos momentos del partido, me parece a mí, pero creo que dentro de una nómina amplia la selección tiene cabida, obviamente que elevando su nivel, porque definitivamente la selección es un tema de méritos. Vale. Richie, es que a nosotros en todo el análisis que hemos hecho en las previas de los partidos de eliminatorias o de las convocatorias siempre hablamos de la actualidad de los jugadores, del rendimiento, y lo hemos mencionado y todos estamos de acuerdo que el tema James Rodríguez no lo ganó el profe Lorenzo, porque muchos dábamos a James Rodríguez, como lo dijo Jorge, como un tipo Juan Fernando Quintero que rematara partidos, y miren todo lo que ha jugado y lo importante que ha sido para esta selección Colombia. Entonces hablábamos que James no tenía tanto rendimiento, tanta continuidad en el fútbol de Brasil, y son jugadores que llegan y se ponen la camiseta de la selección Colombia y son otros totalmente diferentes, y creo que eso le pasa a varios de los nuestros, mientras que también hay otros que tienen continuidad, que tienen buena producción, pero en la selección no les rinde tanto o no se sienten tan cómodos, sobre todo pensando en la forma de jugar del profe Lorenzo. Entonces yo creo que un talentoso siempre hay que tenerlo. Creo que es más que el profesor Lorenzo le estaba dando un poco de tiempo más a Juan Fernando de acomodarse en Racing, que también ha tenido cambios de procesos de entrenador, en fin, que también no es un equipo que esté siendo tan protagonista a pesar de lo que acaba de hacer con Boca. En fin, a lo que voy finalmente es que jugadores como Juan Fernando Quintero siempre los tendría en convocatorias, ya dependiendo de lo que vaya rindiendo o no en selección, porque es muy diferente a lo que hace en su equipo, lo tendría más presente al inicio o en un complemento del partido. Sí, no sé si será una mala percepción mía, pero siento que Quintero se ha ido y se fue quedando estancado como en ese jugador, como bien lo decía el profe Juan José Peláez, para momentos de partido, simplemente para momentos de partido. Y además se ha ido casi que graduando en ser una pieza de solución para 15 minutos, 20 minutos, mientras que James entendió que tenía que evolucionar rápidamente, que se tenía que volver a poner a tono, que tenía que ir a una liga mucho más competitiva, que tenía que ser ese jugador que resuelve desde el primer minuto, no para segundos tiempos, y yo siento que en ese sentido James ha evolucionado mucho mejor y entendió mejor el momento por el cual está. No sé si es una mala percepción mía, quisiera su opinión. Lo que pasa es que se enfocó en lo que tiene que hacer, ¿cierto? A la par con la disciplina, con esa focalización, entendió que su talento, ¿cierto? Es un talento que todavía está ahí, que puede perdurar y que le sirve no solamente en este proceso de selección colombiana de fútbol, sino que a la par también ha crecido en el conjunto de Sao Paulo. Uno ve partidos de James y es un rol diferente a aquel que precisamente llegó y le dieron tiempo. Del partido de
Sao Paulo frente a Palmeiras, que fue un 5-0 además, ¿no? Fue una goleada. Pero la verdad uno ve a James y lo ve pidiendo la pelota, desmarcándose, queriendo ser ese jugador colectivo, participativo, pese a que su equipo perdió 5-0. Pero igual uno ve por lo menos esa esencia de James. No sé si es que James se ha dado cuenta que no tiene 38, ni tiene 39, ¿no? Que tiene 32 y todavía tiene mucho para dar. Me parece que se ha dado cuenta que todavía está en una edad en la que puede seguir asumiendo ese rol, profe. Sí, a ver, Ricardo. yo creo que el tema acá tiene que ver con que en los últimos partidos, en los partidos de eliminatoria, no sé, obviamente cuando se juega con James no se va a tener la misma presión alta, presión tras pérdida, pero se gana en seguridad con la pelota. El hecho acá es el cambio posicional, por ejemplo, de Borré y de Arias, que me parece que hizo que nuestra selección jugara distinto, sobre todo en ese primer tiempo donde nuestro arquero frente a Uruguay fue fundamental, ¿cierto? A mí me parece que lo de James es importante en la medida que siga jugando. Los jugadores veteranos se recuperan jugando, no solamente haciendo ejercicios en la semana en un gimnasio o trabajos específicos físicos, ¿cierto? Entonces, mientras juegue, mientras no se lesione, James va a ir subiendo su nivel. Y eso le va a ayudar mucho a la selección, pero la selección no debería de perder o de cambiar su rol protagónico que tuvo frente a Venezuela, Alemania, Corea, Japón, o sea, un equipo mucho más agresivo, un equipo que tenga una postura más ambiciosa, y con James se puede tener atrás del 9. No como el número 9 falso, a propósito de lo que usted hablaba, Richie, ahora, ¿cierto? Entonces, hay una cantidad de detalles que se pueden analizar alrededor, con y sin James. Jorge y Vanessa, para cerrar el tema. Yo digo que James volvió a ser futbolista. Estuvo algunos años viviendo de renta, ¿no? En Europa sobre todo, y de lo que había hecho en el Mundial del 2014 y en el primer año en el Real Madrid. Pero ahora se volvió a ser futbolista y nos dio la alegría a todos, yo creo, de ese partido con Uruguay, que fue buenísimo, buenísimo verdaderamente. Ahora, yo creo que habría una fórmula muy buena. Pues los partidos de la eliminatoria tiene 18 partidos que se juegan en 9 jornadas de 2, jornadas dobles. Bien, cuando viene la eliminatoria, ahora viene en noviembre, yo digo, el primer partido lo juega James, el segundo Carrascal, y entra James en el segundo tiempo. A mí me parece una buena fórmula, pues yo no sé si está para aguantar físicamente para 2 partidos seguidos en 5 días, ¿no? Al ritmo que él le metió, por ejemplo, contra Uruguay. Y muy de acuerdo con que James también rebobinó y se dio cuenta que no tiene 38 años, no tiene 39 años, tiene 32. A los 32 años tiene que ser gran figura todavía con el fútbol que él tiene. Vane. Richie, ya que estamos hablando del tema Juan Fernando y comparando esta situación con la actualidad también de James Rodríguez, ¿por qué no pensar en que tenemos esas variantes, que tenemos a James, que tenemos a Carrascal, que tenemos a Juanfer, dependiendo de el rival, dependiendo de las formas que quiera implementar el profesor Néstor Lorenzo? Por eso yo decía, yo no creo que haya sido borrado Juan Fernando Quintero, creo que el profe le estaba dando tiempo, así como se lo dio a James Rodríguez por el tema también de lesiones, el tema de continuidad, de verlo un poco mejor, pero es que con Juan Fernando se tiene algo que poco tenemos en nuestra selección Colombia, y es la pegada. Las diferentes formas de poder llegar a gol, ya que tanto nos cuesta, él también aparece como ese factor que quiero seguir mencionando porque me gusta cuando la selección sorprende, ya que en estas eliminatorias, a pesar de que son largas, ya se empiezan a conocer muy bien y se empiezan a identificar cómo se juega y cuál es la idea de juego del entrenador. Entonces, para mí, puede volver a aparecer como esa alternativa, más no
como titular. Bueno, de verdad hay cosas que seguramente nos quedan. Sí. ¿Le puedo hacer un aporte? Claro. Mire, James creció, pero algunos elementos que uno necesita a propósito del ejercicio que plantea el profesor Juan José Peláez de ser más intenso y propositivo, decrecieron. Por ejemplo, yo y ustedes ven a James Rodríguez. James Rodríguez no juega detrás del 9 en muchas ocasiones. Tiene que venir incluso antes de la mitad de la cancha a recoger la pelota. Y la gente critica, es que ahí en esa zona de pases de seguridad y demás nadie lo marca. Pero es que tiene que regresar unos metros porque en ese decrecimiento Mateus Uribe no está, ¿cierto? Porque el volante de marca, Lerma en algunos momentos, Barrios en otro, tampoco está. Entonces la generación de juego y esa intensidad que quiere marcar Colombia tiene que nacer también desde la mitad de la cancha, de los volantes en primera línea, que los laterales también sean capaces de contribuir, porque si James crece, pero el resto no lo hace, y no estoy hablando de John Arias porque es un gran jugador, de Luis Díaz también, sino de esa zona neurálgica allí para comenzar y generar el fútbol, no lo hace, la verdad es que va a ser mucho más complicado. Va a ser más complicado. Bueno, todo esto porque se nos viene seguramente muy rápido, va a ser a la vuelta de la esquina nomás el partido frente a Brasil, ¿sí? Frente a Brasil, el quinto juego en la eliminatoria a la Copa del Mundo. Y hoy queríamos, en este especial de conexión, de este sábado, previo a elecciones, pues hablar un poco, abordar un poco estos temas. Los 9 de la Selección Colombia, el generador de la Selección Colombia, la realidad de James, la situación de Quintero. Y seguramente muchos temas más que se nos quedan de nuestra selección, pero que vamos a abordar en nuestros próximos programas. Nueva pausa. Este es un programa hecho para goleador, sí, para el goleador que tenemos aquí, para don Sergio Galván Rey. El próximo tema, los 9 más valorados de nuestra liga. ¿Quiénes son los 9 más valorados en nuestra liga? ¿Son los que realmente hacen más goles o son los que tienen un potencial, ¿no? Pensando en su carrera deportiva y en el desarrollo de su carrera deportiva? Lo debatimos en segundos aquí en Conexión. Los goleadores, siempre los goleadores nunca van a dejar de existir. El 9 nunca morirá, siempre será determinante. Bueno, los 9 normalmente siempre fueron los que más cobraron, ¿o no es así, don Sergio? En algunos casos sí. En algunas épocas. En algunas épocas y en algunos casos. Bueno, los 9 son realmente siempre muy bien valorados. Esa es una realidad, aquí y en cualquier parte del mundo. Así es. Bueno, con la producción hemos buscado el ranking de los 9 de nuestra liga, ¿no? Mire, esto nos lo pone la producción, la fuente es Transfer Market, que es un portal especializado en la valoración de los jugadores. ¿Cuánto pueden costar los jugadores hoy por hoy? Mire, no sé si le sorprende, Carlos. Y mucho. Me sorprendí mucho, por la actualidad, ¿no? Miren esto, Facundo Suárez es el delantero más valorado de nuestra liga. Apenas está regresando, ¿no? Desde una lesión. Con 29 años, 1 millón de euros. Sigue Leo Castro, 31 años, 1 millón de euros. Tiene el valor de haber sido convocado recientemente a Selección Colombia. Tomás Ángel, que no ha vuelto a aparecer mucho en Nacional, ¿no? 20 años, 950.000 euros. Gonzalo Lencina, mire usted, Lencina. No es el mismo de Bucaramanga, el hombre ¿no? que se fue a Junior, que no ha sido Y tampoco juega los mismos minutos que en Bucaramanga, eso también. Minutos, 900.000 euros, 26 años. Adrián Balboa, el hombre que llegó para el Deportivo Pereira, 29 años, 750.000 euros. Eric Ramírez, que apareció en Nacional, no ha vuelto a aparecer. Venezolano. Venezolano, 24 años, tiene buena manera, ha hecho sus goles. Con Bodmer casi no juega. Sí. Brian Hill, el delantero del Tolima, 700.000 euros, tiene 22 años. Luis Ángel Díaz, este muchacho es del Envigado, marcó gol recientemente, ¿no? ¿Sí? 19 años, tiene un futuro promisorio. Este me llama la atención. Sí, señor. Ricardo Márquez, 25 años, 600.000 euros. Ha bajado mucho Ricardo Con Márquez. el Unión Magdalena. Y Luciano Pons, que me parece... Podría estar más arriba. Tendría que estar mucho más arriba. 33 años, 600.000 euros. Quiero sus opiniones. Pero esta lista es de los valorados y de los no valorados también. ¿O No, esta sección? Esto es de Porque aquí no veo el goleador del campeonato. Yo, por ejemplo... Marquito Pérez, ¿dónde está? Yo, por ejemplo, ¿No está, tendría a Marco Pérez. ¿Quién le faltaría en esa lista goleador? A ver. Y Marco Pérez, Dairo Dairo. Moreno. Sí. Yo creo que lo hacen, sí, porque son jugadores ya
prácticamente terminando su carrera, ¿no? Por Esto la todavía edad. pueden tener un, un aspecto de mejora, Sí. ¿no? En todo sentido, futbolística y también de venta futura. Yo creo que lo hacen más que nada, por eso esta lista, pero sin lugar a dudas falta alguien. Pero me llama Ahora, la a mí atención, ¿no? me hace falta muchos jóvenes, pero Sergio, primero. No, ir para terminar, Carlos, me hace el jugador más valorado, 1 millón de euros. A eso. La verdad, eso también habla un poco del nivel de los delanteros, de los goleadores en nuestro fútbol y lamentablemente también del nivel de la liga colombiana, ¿no? Sí, pero es que es extraño y eso no sé si Jorge... Por ejemplo, Beckham David Castro, sí, un jugador con ejemplo, un futuro impresionante, podría estar ahí. Si Jorge nos pudiera llegar... Tengo otro, el chico de Nacional, ¿cómo se llama el chico de Nacional? ¿Mejía? No, el delantero. Ah, el delantero... El que está, Perea. ¿Oscar Perea? Sí, Perea tenía que estar ahí. Perea tendría que estar ahí, claro. ¿no? Bueno. Pero creo que están como determinados los 9-9. Pero eso no es de la producción, es de... Sí, esto es Transfer Market que tiene los 9 hoy de nuestra liga. Primero, sí me llama la atención, por ejemplo, que no aparezca evidentemente Dairo, que no aparezca Marco Pérez, que son 2 grandes goleadores de nuestra liga. Y quisiera que Jorge nos ayudara a entender un poco por qué nuestros delanteros son valorados en una cantidad tan pequeña si lo comparamos con los jugadores argentinos, los talentos uruguayos, ¿no? De otras ligas, los brasileños, que de pronto, hoy por hoy, si los ponemos en libra, ¿no? Peso a peso, pues tendrían que valer 3, 4 o 5 veces más que los nuestros. Ricardo, lo que sucede, sí hubo jugadores muy valiosos, pero ya se fueron. Se fue Luis Díaz, se fueron Zapata, Muriel, muchos otros. Hader, este muchacho que está en Inglaterra. Durán. Sinisterra, todos ellos ya se fueron. Entonces, lo que queda está en un nivel de evaluación mucho más bajo. Pasa una cosa similar en el fútbol argentino. Julián Álvarez se fue al Manchester City, 20 millones de dólares. No un pase muy caro. Y en la misma plata se fue Lautaro Martínez al Inter de Milán. Pero ahora no hay ningún jugador que pueda ser vendido, no sé, Retegui fue el último que pasó de Tigre al fútbol italiano en algo más de 10 millones de dólares. Pero en general quedan todos jugadores de poca evaluación, de poca cotización. Hasta que aparezca alguien nuevo, un Lautaro, un Julián nuevo, ¿no? Sí, mire, Carlos. Facundo Suárez, datos de Facundo Suárez, que es el hombre, ¿no?, mejor valorado como 9 de nuestra liga. 9 ni siquiera es jugados. titular en el América. Sí, no. Como titular 5, como suplente 4, remate a puerta 4, precisión en los tiros 22.2%, ocasiones creadas 4, goles 2, minutos por gol 242. ¿Será que se analiza mucho el potencial que puede llegar a tener un... Pero le digo algo, Richie, incluso sin contar este momento de la lesión, creo que Facundo Suárez no debería aparecer en el primer renglón, más allá de que, por ejemplo, esté en el momento sublime, más especial que estuvo en América de Cali en algún momento, ¿sí? Pero creo que tampoco le daría para estar, ¿no? Bueno, el siguiente es Leo Castro. Mire, tiene 16 partidos. A mí me parece que tiene mucha más presencia Leo Castro que Suárez, por ejemplo, ¿no? Sí. Tiene 16 partidos jugados, como titular 16, no ha sido suplente. 13 remates a puerta, 38,2 la precisión en los tiros, chances creadas 10, 3 goles y tiene minutos por gol en promedio 415. Realmente es que los dos tienen muy pocos goles. Uno tiene 2 y otro tiene 3 goles. Sí, quizás tiene 2 años más que Facundo Suárez, digo, para hacer ese estudio, ese análisis. Y esto también muestra algo más preocupante, ¿no? Los jugadores jóvenes, digamos, con proyección, pocos y muy devaluados también, ¿no? Correcto, sí. Mire, Eric Ramírez, que es un jugador joven, ¿no?, que llegó para Atlético Nacional. Y que ha pasado por unas ligas. Y ha pasado por ligas interesantes. 14 partidos jugados como titular 5, suplente 9, remates a puerta 11.
precisión en los tiros 64,7%, chances creadas 7, goles 6, mire que es el de más goles hasta ahora, y minutos por gol 93. ¿Cuál es la actualidad de Eric Ramírez hoy, Vanessa? Pues Richie, lo que pasa es que Atlético Nacional está en un revolcón total, no solamente con el tema de entrenador, sino también con las posibilidades que está encontrando el entrenador. Miren ustedes lo que mencionábamos de Tomás Ángel. Que es un jugador joven, pero que pocos minutos tiene y aparece en el ranking como uno de los más costosos. Creo que hoy por hoy se está encontrando esas variantes, pero Eric Ramírez es un jugador que ha gustado mucho, que tiene gol, lo mismo que Duque en momentos, Dorlan Pavón. Lo que pasa es que en Atlético Nacional las cosas no están tan fáciles, no solamente para el entrenador, sino también el tema de los resultados y esa falta de continuidad. Creo que están haciendo muchísima rotación y eso está afectando mucho a los jugadores. Profe, más valorados, por ejemplo, los jugadores nuevos con proyección que los viejitos que están realmente marcando diferencia, porque hay que decirlo, hoy en Colombia los jugadores de experiencia, goleadores de mucha experiencia, son los que están marcando los goles. Sí. No, así es. Y si vos te pones a mirar, Richie, la sincronicidad con el rendimiento de los equipos, el que se mantiene es Marco Pérez, con el rendimiento de Río Negro, porque lo de América tiene que ver más con Adrián Ramos que con este muchacho Facundo. Y Millonarios con Castro se sostiene y es un equipo que es protagonista, y Nacional con o sin Eric Ramírez se sostiene. O sea, yo se lo digo desde el punto de vista del entrenador, no desde el punto de vista del comerciante, del negociante, ¿sí? Todas estas cifras se deben de tener en cuenta a la hora de hacer un negocio y todas esas cosas. Pero uno como entrenador no dice, pero si mi equipo va bien, sí, ese 9 vale tanto, pero a veces lo necesito, a veces no lo necesito para lograr el rendimiento que requiero. En el caso de Río Negro sí es especial, porque es la sincronía de un 9 que es el 9 de la liga, es el goleador de la liga y es el primero de la liga, que es Águilas Doradas, ¿cierto? Entonces, yo digo, como dice Jorge, o sea, los grandes jugadores se los están llevando de acá peladitos. Y ese muchacho que mencionaba Carlos, lo de Beckham en Millonarios, seguramente lo van a llevar y se va a cotizar, pero afuera. El mercado doméstico de nosotros es muy distinto al resto. Es cierto, esa es una realidad. Los jugadores cogen precio. Hacemos la pausa, ¿les parece? Hacemos la pausa y volvemos y empatamos. Pausa. De Colombia. Win Sports se ha unido a la campaña de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Las quiero y las cuido en todas sus formas. Eso va a estar o ha estado durante todo el mes de octubre, pero la verdad no creemos que esto quede en el mes de octubre, es permanentemente, la verdad es una invitación. Y hay cosas muy claras para ayudar a salvar vidas. Son 12 mujeres las que mueren en Colombia, imagínense ese dato, cada día por el tema del cáncer de mama. Así que es un tema de muchísima preocupación. Y a veces, Richie, no solamente de ellas, también de nosotros. De nosotros, claro que para sí. que se practiquen el autoexamen, para precisamente que estemos todos en alerta de un tema que no solamente la toca a ellas, sino toca a todo el ámbito familiar. Mire, hay 3 tips muy importantes que son muy fáciles. A partir de los 40 años, control médico de las mamas una vez al año, ¿no? Una vez al año, por lo menos. Mamografía gratuita a partir de los 50 años a través de la EPS. Y un autoexamen una vez al mes desde los 20 años. O sea que creo que está en sus manos, literal, ¿no? Está en sus manos, literal. Hay que hacerse la prueba, hay que hacer el examen, hay que ir al médico. Realmente, si lo prevenimos, si nos adelantamos, vamos a evitar que 12 mujeres colombianas sigan muriendo cada día. Y para los hombres también es determinante y es muy importante. La conciencia, la prevención, el autoexamen, los exámenes gratuitos. Sobre todo. Sí. Mire, y si quieren más información, www.ligacancercolombia.org. Bueno, teníamos pendiente la intervención de Jorge y de Vanessa, que se hablaban con el tema de los goleadores valorados de nuestra liga. Ricardo, como recién decía el profe Peláez, nuestros jugadores cogen valor afuera. Ya hemos aprendido
a vender mejor. Antes venían con monedas, ahora 6, 7 millones por un muy buen jugador se puede sacar. Pero en todas las ligas pasa lo mismo. Tenemos un ejemplo sensacional con este chico Santi Jiménez, que es un chico argentino, el hijo del Chaco Jiménez, es jugador de Boca y de Independiente, que tuvo un gran paso por el Cruz Azul. El chico se crió ahí y ya eligió jugar para México. Es un jugador sensacional, realmente sensacional. Se habla de 100 millones de euros para cuando salga del Feyenoord. Está en el Feyenoord. Es un animal del gol. Bien, hace exactamente 12 meses o un año fue pasado por 4 millones de euros. Nada, ya vale 100 en un año en Holanda, en el Feyenoord. Por eso, la poca valoración es igual en toda nuestra liga, no es Colombia sola. Vane. Richie, no, yo quería referirme al caso de Marco Pérez, y es que no es lo mismo ser Marco Pérez teniendo a Mateo Puerta y teniendo a John Freddy Salazar. John Freddy Salazar, que además también marca goles, ya lleva 7 goles, además 17 participaciones en gol. Entonces es un equipo que viene de un proceso, que está engranadito y que juegan casi que de memoria. No es lo mismo, veía yo también en el ranking a Luciano Pons, que sí es delantero, es jugador de Independiente Medellín, pero ¿cuáles son las funciones que ha tenido que cumplir Luciano Pons con el profesor Arias? En donde uno habla de sacrificio, pero es cierto, porque ha tenido más trabajo de marca, de recuperación, de ser un poco más, de ser esa lupa para los rivales y atraerlos. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que empezar a hacer ese cambio de chip a la hora de calificar a un delantero, porque hoy por hoy no solamente son los goles, que yo sé que son los que ponen a celebrar, pero el delantero hoy por hoy también cumple otros roles. Entonces nosotros también empezar a hacer pedagogía, que más allá de esos resultados hoy cumplen otras funciones, y que también hay que calificarlos por su trabajo dentro del terreno de juego y lo que le pueden aportar a su equipo, no solamente con anotación. Sí, eso es cierto, pero creo que las anotaciones son las que marcan ese desequilibrio. A la hora que venga un equipo, estoy buscando un goleador. Claro. Sí, es que tengo un goleador, pero se tira atrás, pero tienes a John Freddy, claro. Tienes a Mateo que te surten, sí, a Marco Pérez. Los otros de pronto no tanto. Richie. Sí, profe. Pero no hay que pelear con eso, o sea, es que todo es congruente. El que se mueve menos, el que se mueve más. Marco Pérez era un puntero. Marco Pérez en sus inicios era un jugador más de raya. Hoy sí, hoy se convirtió en un 9, pero no deja de moverse. Y es goleador. Entonces, eso de confrontar a este con aquel o aquel con este, o este que es funcional y este que no es tan funcional, todo cabe en el fútbol. Todo, por eso este deporte es tan generoso, y lo de Marco Pérez para mí es una enseñanza, ¿cierto? Porque primero es un jugador veterano, es un jugador de equipo chico, es un jugador que fue puntero y es un jugador con algunas deficiencias técnicas en sus inicios, y ahora lo ve uno tan inteligente y creando espacios, pero también aprovechando cuando él va por dentro, ¿cierto? Es un jugador muy completo. Claro, la madurez ha evolucionado. Y la evolución que también dan los años. Sí, ahora, a propósito de años, lo de Marco Pérez no es solamente este semestre, estamos hablando de los últimos 3 semestres. Además, con un rótulo de ser goleador de dos equipos, goleador histórico de 2 equipos en el fútbol de Colombia. Claro, no todo el mundo lo tiene. 2 equipos como el Tolima y como Águilas Doradas. No, me quedó sonando el tema de decir que el mercado, digamos, poco valorado, que decía Jorge, tiene que ver no solo con Colombia, sino con el resto. Entonces, más me preocupa aún, ¿cierto?, de que los protagonistas del gol sean jugadores que ya están prácticamente terminando su carrera, y no hay jóvenes que despunten, ¿cierto?, para que el valor de nuestro mercado en cuanto a goleadores sea mucho más alto. Uno tendría que pensar que en esa lista tendrían que haber por lo menos 3 o 4 jugadores más, claro, pero jóvenes, jugadores de 20 años, ¿no? O de 22 años. O Richie. Es que muchos de ellos ya se fueron, como dice Jorge, ¿no? No, sí, pero digamos, los que se fueron, ya hay que hablar de lo que están.
Y hoy uno no ve en la lista de goleadores un chico de 20 años en los primeros puestos. La única relación valor-edad que aparece es el pelado de Envigado, Luis Díaz. Sí. ¿No? Es el único que aparece en esa lista. Bueno, nueva pausa. Venimos con el último bloque, con la última sección aquí en Conexión. Volvemos. La figura que fue en el Campeonato del Mundo. ¿Alguna duda, profe Vanessa, en torno a Messi como Balón de Oro? No, yo no tengo duda, pero allá en el trasfondo, allá en la sombra, tiene que estar el Dibu Martínez, porque también hace parte de un equipo campeón del mundo y con muchas acciones, que nos guste o no nos guste, también fue fundamental para ese título, mi estimado amigo. Sí, es cierto. Vane. No tengo duda, Richie. Messi otra vez Balón de Oro, y como le decía a su hijo cuando le dijo que de pronto se ganaba el Balón de Oro, ¿y por qué? Pero nosotros no tenemos duda. Bueno, sí, nosotros no tenemos la duda que tiene el hijo de Lionel Messi. En algún momento no se premió el juego, en el caso de un momento de Iniesta, por ejemplo, que jugó muy bien al fútbol, ¿cierto? Pero aquí yo creo que por una diferencia muy amplia, ¿no? Por todos los aspectos que hemos reseñado, ¿no? El título del mundo tiene realmente una relevancia, pero ¿cómo conseguiste ese título del mundo? ¿Qué tanto fue influyente? El juego, no solamente en la Copa del Mundo, en muchos escenarios, realmente Messi es un jugador de categoría. Sí, yo creo que combina la belleza del juego con la eficacia. Y en este caso, la eficacia puntualmente de haber ganado un campeonato mundial, ¿no? Que yo creo que más allá de Champions, más allá de cualquier otro título, el campeonato mundial es lo máximo. Lo máximo. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda. Messi tiene todos los méritos en esta oportunidad para llevarse el Balón de Oro. Y vamos a tener a Linda Caicedo allí, ¿no? Sí. Con esa posibilidad entonces también de ilusionarse, ¿no? Con estar entre las mejores, indudablemente, afortunadamente. Pues a Jorge, a Vanessa, al profe Peláez, mil gracias. Hemos compartido este espacio con todos ustedes. La hemos pasado realmente de maravilla, un muy buen sábado. Todos a votar mañana. Mañana es la posibilidad de ir a manifestarnos en las urnas libremente. Háganlo en paz, háganlo bien y disfruten esa fiesta de la democracia. Es muy importante que mañana todos vayamos a las urnas. Goleador, gusto, mil gracias y una feliz tarde. Y a ustedes mil gracias por estar con nosotros en Conexión, que volverá el próximo lunes en su habitual horario a las 6 de la tarde. Chao.